En el tiempo de la crucifixión eran los romanos los que ejercían todo el poder civil, y si había una cosa en la que nuestro pueblo estaba de acuerdo era en su disgusto hacia los romanos. A excepción de unos pocos, no había mucha gente haciendo cola para mofarse de Jota. En general, los que se reían de él eran los romanos. La mayoría de los judíos que se encontraban en el camino simplemente lo consideraron otra víctima del imperio gentil. La próxima vez que pienses en la gente que presuntamente mató a tu Señor, da un descanso al pueblo judío. Nosotros éramos víctimas de la crucifixión, no verdugos. Judas no sabía que Jesús acabaría en la cruz, simplemente cometió un error. Después se sintió extremadamente culpable al respecto, entonces fue cuando se ahorcó. Perdónale. Jota lo hizo y tú también puedes perdonarle. Y ya que estás, también puedes perdonar a los romanos que si mataron el cuerpo del que luego llamarían su Señor, Jota pudo perdonarles mientras lo estaban crucificando porque sabía que lo que él verdaderamente era nunca podría ser asesinado. ¿Por qué crees que generación tras generación de los que afirman seguirle sienten la necesidad de atribuir la culpa de esa acción a gente que ni siquiera conocen? Gary, tengo la sensación de que me lo vas a decir, pero tengo un problema con tu explicación de las cosas. ¿No dijo Jota que Judas le había traicionado con un beso? Pursa, no. Antes de la cena, Judas estaba borracho y quería dinero para comprar más vino y una prostituta. Un oficial romano que antes le había visto con Jota le reconoció y le pidió información. ¿Ves? Poncio Pilato estaba buscando a alguien para dar un ejemplo como forma de ejercer autoridad durante la Pascua. Pilato nunca se lavó las manos de todo lo que ocurría. Quería que ocurriera. Judas dijo al oficial dónde íbamos a estar Jota y nosotros aquella noche a cambio de dinero en tu mundo. ¿Cuántas tragedias son el resultado de que alguien hace algo bajo la influencia del alcohol? Algo que normalmente no haría. Gary, de modo que Judas estaba medio borracho y tratando de conseguir alguna compañía femenina y no se detuvo a considerar cuáles podrían ser las consecuencias de sus actos. Pursa, sí. Una circunstancia que según creo te resulta familiar, solo que Judas estaba más que medio borracho. Gary, dijiste antes que Jota no sufrió en la cruz, lo cual me resulta un poco difícil de creer. ¿Me vas a decir cómo fue capaz de perdonar a todos y al mismo tiempo no sentir ningún dolor durante la crucifixión? Pursa, sí, por supuesto, pero no en esta visita. Para cuando te dejemos después de nuestra última visita, te habremos dado una imagen completa y te habremos introducido en el camino. El resto dependerá de ti, pero no vamos a ocultarte nada. No vamos a decirte es un misterio, como tanto le gusta decir a las iglesias. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo no te deja con un montón de preguntas sin responder. Es posible que haya un par de respuestas que no te gusten, pero ya te dijimos al principio que no siempre te diríamos lo que quieras oír. Ahora voy a ser muy honesto contigo respecto a lo que es mi evangelio y también respecto a lo que no es. El evangelio de Tomás no es el santo grial de la espiritualidad. No te traerá la salvación y no entrenará tu mente para pensar según la dirección necesaria que te permitirá conseguir la salvación. Sin embargo, si prestas 3 importantes servicios a la humanidad, en primer lugar, a pesar de lo que tú y algunos otros podáis pensar, mi evangelio no es un documento gnóstico. Para quienes están dispuestos a verlo, partes de él contienen la lectura de la primera forma de cristianismo antes de que existieran como religión separada llamada cristianismo. Fuimos de las primeras sectas judeocristianas. Sin duda había diversidad entre las distintas sectas, pero no estábamos solo en nuestras percepciones sobre Jota. ¿Por qué crees que después en la iglesia estaban tan desesperadas por calificar mi evangelio como gnóstico y herético? Es porque no querían que los miembros de la iglesia vieran cómo eran realmente los primeros cristianos.
La iglesia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ocultar el hecho de que algunas de sus enseñanzas son heréticas para el J histórico, aunque él les perdonará. Ya hay algunos eruditos bíblicos que se dan cuenta de que mi evangelio no se deriva de los evangelios del Nuevo Testamento y que incluyen algunos dichos que están expresados de un modo muy original y realista que los aparecidos después de los evangelios sinópticos. Estos eruditos tienen razón respecto a este punto, aunque algunos de los dichos que creen cierto no lo son, y también van aprobando lentamente otros dichos verdaderos de mi evangelio porque les faltan las confirmaciones que le exigen sus reglas. Sin embargo, si J me enseñó algo en privado o si dijo algo a un pequeño grupo de discípulos, ¿por qué habría de encontrarse necesariamente en los libros a Marcos, Lucas o Mateo? Los autores de estos libros no eran de nuestra generación. Copiaron dichos de evangelios anteriores entre 48 años después, conservando lo que les gustaba y deshaciéndose del resto, y después añadieron esos atractivos rumores, historias y especulaciones que encajaban con su nuevo dogma religioso. Los primeros evangelios, incluyendo el mío, fueron escritos en el arameo. ¿No te parece raro que ni una sola copia de las palabras de J en su propio lenguaje sobrevivieran durante el emerger del cristianismo? ¿Crees realmente que fue un accidente? Aunque parezca mentira, hasta los evangelios posteriores fueron cambiando a lo largo de los siglos siguientes. El final de Marcos fue cambiado completamente. Los cambios en la teología nunca se detuvieron. ¿Pensabas que Artén exageraba cuando decía que el cristianismo aún está fabricándose? No exageraba. La gente no empezó a rezarle a Artén como San Judas Tadeo, el patrón de las causas perdidas, sino hasta el siglo XVIII. Y en cuanto a aprender sobre la marcha, no hay nada malo en la revelación continua, pero el cristianismo ha tomado lo que en realidad es arte religioso, el Nuevo Testamento, y ha tratado de elevarlo falsamente al nivel de la verdad absoluta y literal. No hay nada malo en usar el arte como un modo de expresar lo que es verdad para el artista, pero la mayoría de la gente no iría a ver La Última Cena de Leonardo da Vinci y tomarlo como un registro absoluto y literal y como un cuadro histórico de nuestro último encuentro antes de la pasión. Gary, ¿y qué hay de ti? ¿Tú sí afirmas que me estás diciendo la verdad absoluta? Pursa, antes que nuestros encuentros finalicen, te habremos transmitido algunas enseñanzas que J nos entregó que ciertamente expresan la verdad absoluta, que pueden ser resumidas en 2 palabras, pero solo pueden ser experimentadas por una mente que ha sido entrenada para ello. Ya te he dicho esas 2 palabras, pero no te das cuenta. Ellas expresan la verdad total y absoluta. Son la corrección del universo. Según vayamos avanzando, no vamos a ocultar cuáles son ni el hecho de que representan una opción. Para que puedas tomarlas debidamente, tendrás que llegar a ser mucho más consciente de entre qué estás eligiendo. Gary, creo que de momento es justo. Puedes seguir. Pursa, gracias. Ya he dicho que la copia sobreviviente de mi evangelio fue cambiada a lo largo de los años, pero aún sigue siendo un ejemplo más realista del tipo de afirmaciones que hizo nuestro líder. A lo que me referiré de forma cariñosa en adelante como Tomás. Es un evangelio de proverbios judeocristiano anterior al gnosticismo. El gnosticismo es una combinación de muchas de las filosofías anteriores mezcladas con algunas de las cosas que dijo J o que la gente piensa que dijo. Sí, ciertamente puedes afirmar que J tenía lo que podríamos escribir como tendencias gnósticas, pero no todas ellas eran nuevas. Algunos de estos rasgos se remontan a formas arcaicas del misticismo judío.